¿Cómo están, hermanos y amigos? Que Dios les bendiga. Qué bueno es estar nuevamente con ustedes para siempre compartir la palabra del Señor, palabra que es viva y eficaz, y donde el tema central de la Sagrada Escritura es la redención de todos los hombres. Razón por la cual, al leer las Escrituras, el apóstol Juan escribe en los últimos capítulos de su obra, el Evangelio de Juan, dice: estas cosas se han escrito para que leyendo o creyendo tengáis vida en su nombre. Eso significa que a través del testimonio escrito, el valor y la importancia de la palabra del Señor, Dios quiso que quedase registrada su voluntad para que así usted y yo podamos conocer al único Redentor de todos los hombres, cuyo nombre es nuestro Señor Jesucristo. Hoy les voy a llevar ahí a 2 de Corintios capítulo 3, los versículos 1 al 3, y dicen así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El tema que hoy vamos a compartir, hermanos, es una carta sobrenatural. Los tiempos históricos, las culturas, los reyes, los príncipes acostumbraban a la forma de comunicar su voluntad era a través de una carta, es decir, a través de un escrito, donde tenía un cuerpo de presentación, otro cuerpo que tenía relación con la descripción del asunto que estaban tratando, o finalmente la conclusión o la despedida acerca de esa carta. Muchas personas con el transcurso del tiempo han escrito cartas de diferentes caracteres, de diferentes tonalidades, de diferentes métodos y formas. Y también hay cartas de amor, cartas de reconciliación, cartas didácticas, y era la manera de cómo alguien se presentaba históricamente hacia una persona. Hoy día tenemos lo que es el curriculum vitae, que habla de la trayectoria, de la identidad, de las habilidades, las competencias que una persona tiene para luego ejercer un cargo en alguna empresa o en algún segmento de nuestra sociedad. Ahora, el apóstol Pablo escribe acá, inspirado por el Espíritu de Dios, y él habla acerca de este método, de esta forma de las cartas escritas, pero no en un contexto humano, sino en un contexto sobrenatural. Veamos hoy 3 características de una carta sobrenatural. En primer lugar, está la carta personal. Esta carta personal tiene que ver con una recomendación personal. Tiene que ver con una presentación del individuo, del creyente, del pastor, de un empresario, de un médico, de un abogado, pero especialmente de un creyente que describe quién es él. Una carta personal, donde se revelan ciertas necesidades en un sentido y también algunas orientaciones futuras donde todas las personas tenemos. Eso significa que cada persona tiene una carta en su vida, o como Pablo expresa, somos carta leída por todos los hombres. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que lee la gente de nuestras vidas? ¿Cómo somos como personas? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Es una persona soltera? ¿Es una persona casada? ¿Es un hombre estudioso? ¿Un hombre responsable? ¿Un hombre puntual en su trabajo? ¿Un hombre diligente que responde rápidamente a las necesidades o a aquellas demandas que se le solicitan? ¿Qué tipo de cartas somos nosotros a nivel personal? Porque no es tanto lo que nosotros decimos que somos, sino qué es lo que la gente lee respecto de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de responder. En todo ese sentido, usted y yo somos una carta personal. En segundo lugar, está la carta de Cristo. De un nivel de carta personal, podríamos decir que está también la carta de Cristo. Y Pablo dice, somos carta de Cristo. Esto es algo, hermano, maravilloso. Cada creyente, cada hijo de Dios, cada persona que ha nacido de nuevo, que ha ingresado al reino de Dios,
empieza a ser ahora ya no una carta personal, sino una carta de Cristo. Es el Señor que habita en su mente, en su corazón, en su espíritu, en su vida, para así el Señor empezar a trabajar, así como lo hace el alfarero, que toma un barro y lo va moldeando, va trabajando con él, y es capaz de hacer una obra maravillosa, pintada, que luce muy bien en cualquier lugar donde se le coloque. Entonces, una carta de Cristo. Más bien, el apóstol añade, dice que es cuando somos carta de Cristo, es el Espíritu Santo quien trabaja para escribir esta carta maravillosa del Dios Todopoderoso. Y no tiene que ver con un elemento de tinta o tablas de piedra, como fue el pacto veterotestamentario o del Antiguo Testamento o primario que Dios hizo con el pueblo de Israel, sino que tiene que ver ahora es con la iglesia, es con cada persona. Como dice el apóstol Juan allá en el Apocalipsis, dice, de todo pueblo, lengua y nación, en la gloria del Señor, en la exaltación y en la consumación de los siglos, todos los creyentes, todos los cristianos, es como el teólogo Lucas describe ahí en esta obra narrativa, histórica, en el libro de los Hechos del Espíritu, donde dice que a los primeros seguidores de Cristo que salieron fuera de Jerusalén se les empezó a llamar cristianos. Ahora, ¿es usted realmente un cristiano? ¿Es usted un seguidor incondicional de Jesús? ¿Es una persona que usted habla como el Señor dice que tenemos que hablar? Que nuestro mensaje, nuestra palabra sea sazonada con sal. La sal en el tiempo bíblico era muy utilizada para evitar la putrefacción de los peces que se sacaban del mar de Galilea o del mar de otros lugares que habían allí para trabajar en la pesca. Entonces, es el Espíritu Santo quien trabaja con cada creyente para así ir escribiendo una carta de Cristo. Y finalmente está el lugar central donde el Espíritu Santo empieza a trabajar y nos referimos al corazón. Una carta del corazón. Si usted ha escuchado con mucha atención, cuando no usted conocía al Señor, habían, y se puede decir que ahora presente también, muchos cantantes que cantaban al corazón, al amor, a la pasión, al afecto, a la fraternidad, y muchos temas relacionados con la familia, con el matrimonio. Entonces, eran cartas que algunas de ellas salían del corazón. Entonces, y la Biblia, la palabra del Señor, nos habla de que el corazón es la base donde el Señor quiere trabajar realmente. No solamente trabajar en la mente, en las emociones, sino también en el corazón. Y nuestro Señor Jesucristo, como el maestro de los maestros, identifica el corazón como el lugar donde las personas fluyen en lo que piensan. Allí en Mateo capítulo 12, los versículos 34 al 37, quiero leerlo para que usted vea allí. Mateo capítulo 12, 34 al 37, dice, Jesús dice, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar los buenos siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús reprendiendo a los escribas y fariseos que eran cínicos, que eran hipócritas, porque hablaban de lo bueno, pero Jesús, con el discernimiento que tenía, sabía que en su interior había maldad. Porque el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca cosas malas. Mas si yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, tendrán que dar cuenta de ella en el juicio, porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Entonces Jesús, enseñando a los discípulos y confrontando a estos líderes religiosos, les increpa que el problema no es tanto como hablamos, sino de lo que hay en el corazón. Y es indudablemente, el Señor Jesús sabía perfectamente que los problemas de las personas, lo que contaminaba de las personas, eran específicamente las cosas que salían del corazón. Y es allí un poquito más adelante, en Mateo 15, y vamos a leerlo un poco, Mateo 15, versículo 19, allí dice el Señor,
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. No hay duda que los fariseos, estas personas religiosas del tiempo del siglo I, y que se vieron al Señor Jesús y a veces lo confrontaron, no les gustaba lo que Él les enseñaba, lo que Él decía, la forma de proceder, la forma de responder, de atender a los enfermos, de curar a aquellas personas que estaban endemoniadas. Y ahora aquí el Señor nuevamente reitera que en el corazón, ahí es donde tiene que producirse el cambio. Y la palabra dice, el Señor dice: hijo mío, dame tu corazón, porque en el corazón se deben producir los cambios. La transformación tiene que ser desde el interior hacia el exterior, y no desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Entonces tenemos que pensar y tener mucho cuidado, porque la contaminación espiritual, moral, es aquella la que tiene realmente repercusiones y consecuencias funestas en nuestra sociedad. Entonces, de nada sirve, mis queridos amigos, de que usted tenga una mente brillante en las ciencias humanas, o sea un muy creyente religioso que vaya a una denominación X. Lo más importante aquí es que usted le entregue su corazón al Señor, porque el Señor es el único que puede cambiar su corazón, cambiar su mente, cambiar su carácter, cambiar su vida. Y así, de esta forma, usted será una carta de Cristo, escrita por el Espíritu Santo, y su mente y su forma de hablar será hermoso, porque el Señor cambiará su corazón y cambiará su vida para ser una persona de bendición, de edificación, y una persona que tenga un mensaje de reconciliación en este mundo que tanto lo necesita. Padre Santo, oramos en el nombre de Jesús. Y nuevamente, Señor, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra mente, te entregamos nuestras lenguas, te entregamos nuestros oídos y todo lo que somos, Señor, para que tu Espíritu Santo, que es el que trabaja en nuestro corazón, pueda escribir una carta hermosa, maravillosa, para que así todos puedan conocer, Señor, que a través de nuestro actuar, Cristo Jesús reina en nuestras vidas. Gracias por todo, papito. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga una vez más. Gracias.